Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de la materia de ciencias naturales. El día de hoy vamos a ver una serie de videos relacionados con el temario que estamos viendo en el módulo. Entonces, por favor, tomemos atención a los siguientes videos, ya que de estos videos salen preguntas y salen los deberes que se envían en esta semana. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. Como unidad básica de todos los seres vivos, clasifica a los organismos según la cantidad de células que la componen, en organismos unicelulares y en organismos pluricelulares. Los organismos unicelulares están formados por una única célula, como por ejemplo las bacterias y los protozoos. Los organismos pluricelulares están formados por dos o más células, como por ejemplo los animales y las plantas. En biología, las células se clasifican en dos grandes tipos de células, en eucariotas y procariotas. A grandes rasgos, las células eucariotas son las que poseen núcleo celular, y las células procariotas son las que no poseen núcleo celular. A la célula se le atribuye tres funciones vitales para la vida, y estas son de relación, de reproducción y de nutrición. La función de relación hace referencia a que la célula recibe estímulos del medio ambiente, y ésta responde a ellos. La respuesta más común a estos estímulos es el movimiento. La función de reproducción es el proceso de formación de nuevas células a partir de una célula madre o célula inicial, por medio de la división celular. Esta división puede ser mitosis o meiosis, dependiendo el tipo de célula y la etapa en la que se encuentra en su ciclo de vida. La función de nutrición es la incorporación, transformación y asimilación de los alimentos, y de esta manera la célula forma su propia materia y energía. Sin embargo, de acuerdo a los tipos de nutrientes que incorpora la célula, podemos mencionar otro tipo de clasificación: autótrofas y heterótrofas. Las células autótrofas obtienen energía a partir de moléculas inorgánicas, como el agua, los minerales, el dióxido de carbono y la energía solar, para convertirlas a moléculas orgánicas como la glucosa, el almidón y el oxígeno. Las células heterótrofas, por otro lado, obtienen su energía a partir de moléculas orgánicas, como las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, para poder así extraer los aminoácidos, los monosacáridos y los ácidos grasos. Aunque las células son muy diversas, todas tienen cuatro partes en común: una membrana plasmática, o también se la conoce como membrana celular, que forma los límites entre la célula y el ambiente; un citoplasma, que se refiere a todo el material celular dentro de la membrana celular, pero exceptuando el núcleo; los ribosomas. Estas estructuras se encuentran en el citoplasma y son los encargados de formar las proteínas; y por último, el ADN, que dependiendo del tipo de célula, este puede estar dentro del núcleo o libre en el citoplasma, y se encarga de dirigir todas las funciones celulares, posibilitando además la transmisión de caracteres hereditarios a su descendencia. El ciclo celular. Toda célula viva procede de otra que previamente se ha dividido. El ciclo celular es un proceso por medio del cual una célula progresa desde una división celular a la siguiente. El ciclo celular en células eucarióticas consta de dos partes: interfase y fase M.
La interfase, a su vez, incluye tres fases, que son G1, S y G2. La fase M, por su parte, comprende dos etapas, mitosis y citocinesis. Aquí haremos referencia esencialmente a la interfase. Cuando una célula se halla en interfase, los cromosomas se encuentran en forma de cromatina en distintos grados de condensación. En este esquema se representa una célula diploide, 2N, con dos pares de cromosomas homólogos diferenciados por colores. Los dos cromosomas largos son homólogos uno del otro. Igualmente, los dos cromosomas cortos son homólogos entre sí. Los cromosomas rosas proceden de uno de los progenitores y los verdes del otro progenitor. En la fase G1, la célula comienza a transcribir y a traducir genes, y progresivamente crece, aumentando de masa y tamaño. Cuando la célula ha alcanzado ciertas magnitudes de masa y tamaño, entra en la fase S o de síntesis de ADN, que dura desde el inicio de la replicación del ADN hasta que todo el ADN se ha replicado. Aquí también hay transcripción y traducción activas, por lo que la célula continúa creciendo. Al término de la fase S, la célula se ha vuelto tetraploide, lo que en este esquema se expresa como 4n igual a 8. Esto significa que la célula posee 8 cromosomas en total. Aquí termina la fase S, por lo que la célula pasa a la etapa G2. En esta fase, la célula sigue creciendo y se prepara para dividirse. Al final de la fase G2, la célula ha crecido, ha duplicado su material genético y está lista para iniciar la fase M, que toma este nombre por ser la etapa en donde se realiza la mitosis y la citocinesis. La mitosis es la separación del genoma celular duplicado en dos conjuntos de cromosomas idénticos. La citocinesis es la división de una célula en dos células hijas. Al final de cada ciclo, cada una de las dos células resultantes comienza su propio ciclo. Existen diversas células totalmente diferenciadas, como neuronas, eritrocitos y células musculares, que no se dividen en absoluto, pues han abandonado el ciclo celular y permanecen en una fase llamada G0, de la cual ya no continúan a la fase S. El ciclo celular está altamente regulado, y cada una de sus fases incluye al menos un punto de control en el que se verifica la realización correcta de los procesos. El inicio de una fase depende de que las fases anteriores se hayan completado correctamente. ¿Quiénes realizan este control? Las enzimas CDK y las ciclinas. En el ser humano existen genes llamados CDK, los cuales codifican paracinasas dependientes de ciclinas, conocidas también como enzimas CDK por sus siglas en inglés. Las ciclinas son proteínas que se sintetizan progresivamente durante las fases G1, S, G2 y que se degradan en la fase M de cada ciclo. ¿Cuáles son los puntos de control del ciclo celular? En la fase G1,
se verifica que la masa celular y el crecimiento sean suficientes para soportar el ciclo celular. En la fase S, se tiene que verificar que el ADN esté íntegro, sin ningún daño. En la fase G2, la verificación consiste en que cada secuencia de ADN haya sido replicada una y solo una vez. En la fase M, se verifica que los cinetocoros estén formando correctamente pares, de modo que la repartición de cromosomas sea equitativa entre las dos células hijas. Si la célula pasa la verificación en el punto de control, el ciclo prosigue. De lo contrario, se bloquea. Los errores en el ciclo celular pueden resultar en células defectuosas, lo cual las convierte en células programadas para morir. Al proceso de muerte celular programada se le llama apoptosis. En el cáncer, que constituye otra alteración del ciclo celular, las células se multiplican indefinidamente, pues han perdido la capacidad de bloquear el ciclo. La mitosis y la meiosis son dos formas diferentes de división celular que ocurren en las células eucariotas, es decir, en aquellas células que poseen núcleo. Durante el ciclo celular, la célula eucariota experimenta una serie de cambios que conducen a la formación de nuevas células hijas. En la mitosis, una célula diploide, es decir, una célula con dos copias de cada cromosoma, va a dar origen a dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas, misma cantidad de material genético que la célula progenitora. Sin embargo, en la meiosis, a partir de una célula diploide, se van a obtener 4 células hijas haploides con una sola copia de cromosomas, células que son genéticamente distintas a la célula progenitora. Es por esto que se dice que la mitosis es un proceso de división conservativo, ya que el material genético se mantiene de una generación celular a la siguiente, mientras que la meiosis es un proceso de división reductivo, ya que el material genético se reduce a la mitad de una generación celular a la siguiente. La función de la mitosis es asegurar el crecimiento y reemplazo celular. La importancia de esta multiplicación celular radica en mantener la reproducción y las poblaciones de seres unicelulares con la misma información genética, además de efectuar procesos de curación, crecimiento y renovación de tejidos y órganos en organismos pluricelulares. La meiosis, por el contrario, tiene una casi única finalidad y es la de producir gametos para la reproducción sexual. Teniendo en cuenta esto, encontramos que la mitosis ocurre en las células somáticas, es decir, en las células del cuerpo, pero además también ocurre en organismos unicelulares que tienen reproducción asexual. La meiosis, por su parte, ocurre en órganos sexuales, concretamente en las células sexuales o células germinales para poder formar gametos, es decir, que solo ocurre en especies que tienen reproducción sexual. En los animales, los gametos femeninos se denominan óvulos y los gametos masculinos espermatozoides. En las plantas, el gameto femenino se llama oósfera y el polen es el gametofito masculino en el interior del cual se forman los gametos masculinos que fecundan a la oósfera. Las células sexuales no son diploides precisamente porque al unirse necesitan llevar a cabo una reproducción normal. Necesitan formar un único conjunto de información genética para formar un cigoto, en el caso de la especie humana, con 46 cromosomas, 23 del espermatozoide del padre y 23 del óvulo de la madre. Si un cigoto tuviese más o menos cromosomas por X o Y razón, eso representaría inconvenientes. Si las células sexuales no fuesen haploides, al unirlas tendríamos que el óvulo aportaría 46 cromosomas y el espermatozoide otros 46. Al final tendríamos un individuo con 92 cromosomas, algo casi incompatible con la vida, una anomalía en la fecundación que termina casi siempre en un aborto espontáneo.
Claro, es posible que esto ocurra, es posible que la meiosis no se dé de una manera correcta, pero ya hablaremos de las anomalías cromosómicas en otros videos. Por el contrario, si las células sexuales son haploides, al fusionarlas en la reproducción sexual tendríamos un individuo normal con 46 cromosomas, 23 del espermatozoide del padre y 23 del óvulo de la madre. En la mitosis, la célula diploide experimenta una sola división tanto del núcleo como del citoplasma para poder generar dos células hijas diploides, mientras que en la meiosis, la célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas tanto del núcleo como del citoplasma para poder generar 4 células hijas haploides. Estas divisiones son llamadas primera y segunda división meiótica o simplemente meiosis 1 y meiosis 2. Tanto en la mitosis como en las dos meiosis 1 y 2 vamos a encontrar que comprenden 5 fases: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. La única diferencia en el nombre de estas fases es que en la meiosis 1 estas etapas van a ir acompañadas de un número 1 y en la meiosis 2 de un número 2. Asimismo, la profase 1 de la meiosis va a estar conformada por 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, mientras que la mitosis no presenta ninguna de estas etapas. Esto marca una gran diferencia entre la mitosis y la meiosis porque en la profase 1 de la meiosis es cuando ocurre la recombinación de genes entre ambos cromosomas homólogos, es decir, que intercambian segmentos de material genético dando lugar a variabilidad genética, cosa que no ocurre en la mitosis. En la mitosis no ocurre recombinación, por eso es que decimos que el material genético de las células hijas es idéntico al de la célula madre o progenitora, salvo algunas excepciones que involucran mutaciones. Recuerda que el término cromosomas homólogos hace referencia a un par de cromosomas, uno que heredaste de tu mamá y otro que heredaste de tu papá. Por ejemplo, el cromosoma 1 que te heredó tu papá y el otro cromosoma 1 que te heredó tu mamá son un par de cromosomas homólogos. En este ejemplo, el cromosoma rojo y el cromosoma azul son homólogos, así como el cromosoma amarillo y el verde también lo son. En la metafase de la mitosis, unas estructuras proteicas llamadas cinetocoros que se han formado previamente en el centrómero de cada cromátida hermana se unen a un microtúbulo del uso mitótico de manera independiente, cada uno al polo contrario de la célula, para que de esta manera en la anafase de la mitosis ocurra la separación de las cromátidas hermanas. Por el contrario, en la metafase de la meiosis 1, estos cinetocoros formados en cada cromátida hermana del cromosoma se unen al mismo microtúbulo de determinado polo de la célula. Aquí no se unirán a microtúbulos de polos opuestos. De esta manera, todo el cromosoma formado por dos cromátidas migrará a un polo específico y los pares de cromosomas homólogos se separan. Ya en la metafase 2 de la meiosis, los cinetocoros de cada cromátida hermana sí se unen a microtúbulos del polo opuesto para que en la anafase 2 sí se puedan separar las cromátidas hermanas.